por el hecho de que son todas mujeres. Me llamo Katie Kingsbury, soy subdirectora de la página del editor de New York Times. No tuve que trabajar hoy y muchos de ustedes todavía están trabajando aquí. En mi experiencia en la sala de redacción, de todas las posibilidades que podrías usar, con las que puedes experimentar, todos los medios de comunicación que podrías usar, el audio es el que parece generar la mayor cantidad de entusiasmo de nuestros reporteros, pero también te permite tener un nivel de intimidad mayor se podría lograr con otros métodos. Comenzamos ya ahora primero con el editor eh, de NPR1. Muy bien, gracias. Para aquellos de ustedes que no son de Estados Unidos, ¿qué es NPR? Piensen como BBC menos televisión, sin embargo que no tiene imágenes, pero es un modelo similar al de la BBC. Soy editora de NPR1, NPR, Radio Pública Nacional, era radio. El audio ahora está volviendo eh, de lleno. ¿Y cuáles son las técnicas de reportaje radial y por medio de podcast y cosas así? En el radio que recibía fondos públicos estábamos muy asustados. Estábamos entrando al mundo digital. Mundo digital significaba usar palabras para que las leyeras en una pantalla en aquellos tiempos. Y nosotros éramos gente de audio, estábamos acostumbrados a hablar, incluir sonidos. Te transportábamos por medio de esta forma de arte al mundo del que estábamos hablando. Y por supuesto salíamos en verdad, estos programas donde nos hacían, eh, se burlaban de nosotros, ¿verdad? Un poco en esos programas de comediantes. Y pues, ¿verdad? Ahora somos algo que va resurgiendo, pero en aquel momento íbamos de picada. El audio no era algo que estaba de moda. Y esto nos parecía algo aterrador porque a eso nos dedicábamos. Por suerte ese momento ha quedado en el pasado, pero en aquel entonces fue cuando lanzamos NPR One, porque nos preguntamos, ¿será el problema que la gente no se siente, no le gustan las notas radiales o será el problema el formato que seguimos? Así que tratamos de reinventar la radio. Estábamos acostumbrados a las plataformas que siempre se habían usado y luego comenzaron a llegar las cosas que estaban disponibles en demanda, localizadas, podrías interactuar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Tivo? ¿Se acuerdan de cuando salió Netflix, Google, que sabía dónde estabas y todo eso? Y eso salía. Y con la radio, pues lo prendes, lo oyes y luego lo apagas. Y es lo único que puedes hacer con la radio. NPR One pensó, quizá podemos usar el mismo contenido, pero una plataforma más actualizada. O sea, son las noticias cuando tengas tiempo, ¿verdad? Cuando abres el app, recibes las noticias a nivel nacional. Una mezcla de notas de NPR, podcasts, podcasts de terceros, una mezcla que puedes tú ver. Hay un algoritmo que se da cuenta de cuáles son las cosas que te gustan y te puede recomendar notas y puedes interactuar. También, ¿verdad? Adecuado a tu ubicación local y un algoritmo responsable en cuanto a la edición, ¿verdad? Porque no queremos caer en los errores de recomendarte noticias falsas y cosas por el estilo. Ayer se hablaba sobre las métricas y de que hay que entrevistar a gente. Decían que la métrica, ¿verdad?, va en contra de la integridad editorial. Pienso que necesitamos hacer pausa en cuanto a eso. No nos peleamos con los algoritmos y con estas cosas que son herramientas de edición. Son herramientas de edición que se pueden usar para bien o para mal. La cuestión depende en cómo los usamos. En NPR los tratamos de usar estos algoritmos en una manera responsable en cuanto a la edición, ¿verdad? Y puede servir para crecer y asegurarte de que no te quedas en la burbuja de filtros, ¿verdad? Y en realidad depende de la manera en la que usas estos algoritmos.
Porque, por ejemplo, quizá puedes poner like, te puedes brincar una nota que no la ves. Esa es información para el algoritmo. Pero antes de que salieran las métricas de Apple Podcast, estamos recibiendo ya muchos datos sobre la manera en la que eh, nuestras personas que oían nuestras notas están usando la información. Y hemos podido hacer muchos análisis con esos datos para ver cómo podemos mejorar la manera en la que contamos las notas. Con newscasts, con entrevistas, con podcasts. Y la estrategia de podcast de NPR eh, se ha visto guiada por lo que estamos haciendo en NPR1, NPR1. Y NPR, como muchos podcasters, comenzaron con experiencias de formato largo, experiencia de gran nivel de inmersión. Pero la cosa es que teníamos que sacar notas cuando las necesitábamos, no cuando a nosotros nos diera la gana sacar un reportaje de formato largo. Así que comenzamos con el podcast de cuestiones políticas y resultó muy bien para NPR. Luego decidimos lanzamos un podcast de política diario y ese fue el programa Up First. Y vimos que los consumidores estaban muy interesados en no solo oír notas del mundo del entretenimiento cuando las quisieran, sino también de la política cuando las quisieran. También estas bocinitas activadas por voz es una manera muy buena para ofrecer las noticias que ofrecemos cuando las necesiten, cuando las gusten. Es una manera muy buena de distribuir nuestros podcasts y newscasts. Y estamos adecuándolas a esos nuevos sistemas. Estamos tratando de encontrar nuevas maneras innovadoras de compartir nuestro conocimiento, ¿verdad? Programas de concursos noticiosos para que la gente experimente varios conceptos. Y es una plataforma nueva con muchas oportunidades para llevar al público diferentes tipos de contenido. En este panel vamos a hablar sobre cómo Google y Siri y las bocinas activadas por voz y la Alexa, en verdad, nos ofrecen oportunidades. Pero quiero que no nos enredemos mucho con lo de la tecnología que usamos para llevarle la tecnología al público. Hablamos sobre los podcasts en contraposición a la radio, NPR1 contra las bocinas inteligentes y cosas por el estilo. Pero pensemos en antaño, cuando comenzaron los podcasts. Había como una guerra entre la radio y los podcasts. Y estaba pensando yo en aquel entonces que era como una guerra entre generaciones. La radio era para la gente mayor y los podcasts eran gente joven, para una generación diferente, nueva. Y esos mundos comienzan a mezclarse. Ya no hay tanto de diferencias de generación, sino que lo que vemos ahora es una guerra entre plataformas. Y pienso que eso es porque nosotros, como personas que trabajan en esta industria, estamos muy familiarizados con el flujo de nuestro trabajo. Sabemos cuál nota comenzó como una nota en la radio, cuál comenzó en una versión impresa, etcétera. El New York Times es una compañía de noticias impresa y NPR es de radio. En realidad, nuestros consumidores de noticias no les interesa de dónde salió. Lo que quieren es que esté disponible en la plataforma que están usando en ese momento. Así que cada vez pensamos menos en que si esto fue una pieza de radio o si que esto fue podcast original, porque en realidad son las dos cosas, ¿verdad? Puede ser un programa de radio o un podcast y es lo mismo, solo que en versión para radio y etcétera. Y es como divertido venir a una conferencia como esta. Pienso que como que porque crean o no, tengo muy pocas oportunidades de hablar de esto porque la gente piensa que me meto en muchos detalles. Algunos de ustedes quizá no les guste la teoría de la gratificación inmediata. A mí me parece que es algo muy útil porque no importa cuál sea la plataforma o cuál nota estés contando, la gente acude contigo a la plataforma de noticias por tres cosas. Primero, para obtener información. Segundo, para entretenimiento. Y lo tercero, para darse una sensación de conexión humana. Y no importa cuál sea la plataforma o cuál sea el contenido, los que más éxito tienen son las que están haciendo las tres cosas. Están entreteniendo gente, informando gente y dando la sensación de contacto humano. Pienso que el audio es muy útil para eso y eso es algo que NPR ha podido hacer y lo que le da la fuerza. Te traemos las noticias
¿verdad? A diario, lo hacemos con una voz humana y lo hacemos en el momento, ¿verdad? Y es entretenido. Y las plataformas del futuro deberán tomar en cuenta esas tres cosas. Por supuesto, tenemos periodistas muy buenos que ponen notas en nuestro sitio web, pero siempre estamos tratando de ver cómo podemos asegurarnos de que nuestras notas estén disponibles en todas las plataformas que tenemos actualmente y las que vendrán en el futuro. Gracias. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar de Joan Wammer, que es productor ejecutivo de audio en Vox Media y Vox.com. Gillian Weinberger. Yo soy Julia Weinberger y trabajo para Vox Media y Vox.com. Y el verano pasado fue de WNYC, que emplea diferentes periodistas de audio. En Vox.com solo emplea a 2. Esto ha sido todo un viaje y les voy a platicar de esta experiencia. Y también voy a hablar de un programa en particular. Pero quiero hablar de las conversaciones que tuve en Vox que antes no tenía. En WYC, una estación pública. Sabemos que es audio, hacen muy buen trabajo de video y social, pero estaban ahí para hacer historias de audio. El Fox, el medio sirve a la historia. Lo primero que pensamos es la historia, que es emocionante como periodista. Eso es lo que nos importa a todos y pensamos, bueno, ¿esto cómo funcionaría mejor en la página, en el web, en los medios sociales, en radio? Y si funciona mejor en audio, es un capítulo de algo que ya existe. Tienes que hacer un nuevo show y dentro de este show es un show de entrevistas, es una plática de mesa redonda, es producir narrativa, es una combinación de ambos, pero hay que empezar con una historia. Así que el programa del que voy a hablar se llama Impact. Darkcliff es el que lo presenta. Es un show de narrativa con mucho reporteo. El equipo que ya estaba ahí tenía ya todo organizado. Y yo había trabajado con equipos que no tenían esto preestablecido y no fue tan bueno. Ellos tenían una declaración o un marco de trabajo para el show. Había un reportero que se llamaba Amanda Rumbeck, y ella es maravillosa, y ella siempre hablaba de las declaraciones de tesis, pensando en 2 programas de WNYC, que era de Radio Lab y otro que después va a hablar. Y la ciencia no era su panorama de trabajo, sino estaba enmarcado en curiosidad. Cubrían la ciencia a partir de la curiosidad. Economía cubría la economía y está escondido en todos los puntos y lo ponían en ese panorama de trabajo. Y en Impact, nuestra primera temporada se enfocó en el cuidado de la salud, pero ese no fue nuestro panorama de trabajo, sino cómo la política afectaba las vidas reales. Esta es Sarah Cliff en nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo. The Frame, como el recuadro. Bienvenido a El Impact, un nuevo programa acerca de cómo la política afecta a la vida real. Yo soy su anfitriona, Sarah Cliff, y me he estado muriendo por hacer estas series porque muy seguido las políticas se tratan como esta idea de la gente blanca, pero sí impactan y le dan forma al mundo real. En esta estación nos vamos a enfocar en la política del cuidado de la salud a nivel federal y de hospitales, y vamos a ver lo que significa la política del cuidado de la salud a través de los Estados Unidos. ¿Por qué el recuadro de la historia es tan importante? Es importante para ti y para el público. Para ti, si tú
inviertes en un marco, esto va a ayudarte mucho porque te pone a pensar cómo quieres presentar el programa, porque tienes un marco de trabajo, es decir, ¿esta es una historia de impacto o no lo es? Y vas a poder decir muy rápido, te lo prometo. Y también es muy importante para tu público, así que hay miles de podcasts y tu público quiere saber de lo que se van a enterar. Así que para el público es importante saber qué es lo que le diferencia. Y también te va a permitir entrar a muchas áreas del tema. Por ejemplo, nuestra primera temporada era el cuidado de la salud. La segunda temporada que estamos produciendo actualmente se enfoca en los experimentos de políticas en todos los Estados Unidos, en diferentes estados y localidades, pero también ve cómo la política afecta la vida real y todo cabe en este marco de trabajo. Y ayuda si empieza con la experiencia de tu presentadora. Sarah es muy bien conocida como reportera del cuidado de la salud y tiene muchísimas buenas ideas como presentar el reportaje. Construimos un público y nos comunicamos y ya establecimos la confianza y podemos ir en muchas direcciones. Si ves otros programas, van a ver que están haciendo el mismo tipo de cosas. Radiolab empezaron con ciencias, un antropologista, un reportero muy bueno de ciencias y ya construyeron su público y establecieron la confianza y están hablando de muchos temas. Lo mismo es cierto para un programa como Startup. Empezaron en cómo construir la compañía y ahora que tienen el público que los ama y les tiene confianza, ya están buscando otras compañías. Así que es una muy buena manera de construir auditorio. Bien. Quiero terminar con esto, que es sumamente importante, que tiene una gran variedad de experiencia. Tenemos respeto mutuo, que esto nos lleva a un gran camino. Y lo primero me di cuenta cuando estaba trabajando en el centro del reportaje investigativo. Yo estaba trabajando ahí y estaba impresionada con todos estos reporteros de investigación que estaban sacando historias maravillosas. Yo no tenía ninguna experiencia, estaba como productor de audio, pero me pusieron a trabajar de mano a mano con Catherine Makowski, que es una reportera maravillosa, y construimos esta relación simbiótica que yo le confiaba todas las piezas investigativas y ella me daba todas las piezas de audio y nos conjuntábamos para contar la historia. Y fue una experiencia fantástica, aprendí mucho de ella. Y lo mismo es cierto para Sarah Clift en el programa. Ella sabe mucho de política, ha estado reporteando en DC y yo también. Ir para entrevistar a un congresista fue una experiencia que me dejó mucho y nunca lo había hecho anteriormente, pero ella nunca antes había hecho un audio. Entonces nos juntamos para producir estas historias y tenemos mucho respeto para lo que la otra puede hacer. Y les puedo decir que no siempre les van a poner a trabajar con Saras o con Catherines. Hay muchas personas que a lo mejor no entienden el medio de trabajo, así que tienes que tener paciencia y explicar lo que hace una buena historia en la internet y en audio y empresa. Tienes que poner tu voz ahí para crear la mejor historia que puedas producir. Pero si tratas a tus colegas con respeto, ellos te van a respetar a cambio y eso forma un gran equipo y un gran equipo crea las mejores historias y lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Julian. Me encanta esa idea del respetar. Dar respeto lleva respeto. Ahora vamos a presentar a Ann Lee, que es un productor activo de audio interactivo en Washington Post. Bueno, hola, yo me llamo Ann Lee y yo soy la productora interactiva de audio en el Washington Post y les voy a hablar de todas las lecciones que hemos aprendido y hemos tratado de convertirnos en mejores en esta área. Primero que nada, quiero hablarles de mi carrera. Y yo les prometo que hay un punto que quiero llegar. Yo empecé
a trabajar en el periódico impreso en mi preparatoria en Ohio. Después tuve una beca en Northwestern University en un laboratorio Knight y podíamos colaborar con proyectos. Y después, cuando salí de la universidad, fui reportero en West Virginia, en donde me especifiqué en video. Y lo que quiero decir es que las cosas han cambiado tanto en mi breve carrera en periodismo. Antes o estabas en tech o en radio, o en prensa impresa o en radio. Y ahora tengo este título llamado Productora Interactiva de Audio. Es un trabajo maravilloso porque yo puedo trabajar contribuir con diferentes equipos editoriales. Cuando yo llegué de West Virginia, esta es la pregunta que yo tenía que pensar. ¿Cómo nuestro público que escucha es diferente de los otros públicos? Las personas que escuchan a la voz están escuchándonos en su casa y están haciendo muchas cosas mientras que están escuchando y esperan noticias que estén actualizadas. Así que exploramos dos rutinas. Primero, el primer contenido se llama Flash Briefings, que es como un resumen rápido y están disponibles en Alexa y Google Home. Es una lista de recursos que tú puedes llevarte y puedes escucharlo decir, Alexa, ¿qué está en las noticias? O, ok, Google, dame las noticias. El contenido se llama Skills o aptitudes. Esto es para Alexa. Skill, piensen como una aplicación y lo pueden abrir en Alexa y interactuar. Primero, todos los resúmenes Flash en el post. Primero es un experimento. Nuestro primer resumen de Flash lo vimos el año pasado, lo lanzamos el año pasado y básicamente, es un programa de análisis de noticias básico. Y lo que queríamos saber en el Daily 202 era, ¿trabaja en Alexa la forma que la gente quería? Y sí que la gente lo quería. Y era en algo entre 5 y 10 minutos y que estuviese bien producido. Nuestro segundo experimento se llama Retropod. Es un programa de momentos que se han olvidado en la historia. ¿Tú sabías que había un momento en el tiempo de la historia de Estados Unidos que los podías mandar por correo a la casa del abuelo? Bueno, también podemos en esos tiempos antiguos también cubrimos muchos temas serios como diferentes discursos, y también queríamos ver si había una especie de el hábito diario de la gente que no incluyera noticias. Lo empezáramos en enero, así que hemos visto muy buena respuesta de los audioscuchas y también una respuesta en la plataforma de podcast, porque también está disponible como podcast, que puede decir algo del apetito de historias breves que no sean de noticias en esa plataforma. Y nuestro tercer flash briefing es Capital Weather Gang y está dirigido lo dirige nuestro equipo del clima y son muy populares y es a nivel local y nosotros competimos en la función del clima de muchos de los sistemas de asistencia de voz. A ver, Alexa, ¿cuál es el clima? Y Alexa te va a decir, o también en OK Google, así que es muy fácil y muy sencillo. Teníamos que competir con esto? En nuestros números en Capital Weather Gang, aunque son muy pequeños los números, la gente está regresando todos los días y yo creo que esto se debe a dos razones. Una, que no me voy a dar el crédito, Capital Weather Gang, este equipo es maravilloso en construir su comunidad alrededor del programa y obviamente se hizo popular instantáneamente. Revisar las condiciones del tiempo es un hábito diario de nuestros usuarios. Cuando estás viendo la televisión y estás hablando con el Alexa, y Capital Weather Gang queda en este nicho. Y después son nuestras lecciones breves que hemos aprendido y lo que nos hemos llevado de resultado. En el lado del producto es muy importante elegir nombres que sean fáciles de pronunciar y que sean distintivos. Otra cosas que puede ser es los podcasts en Alexa. Alexa, abre la Daily 202 de su presentación de podcast diario. Alexa lo puede reconocer muy rápido, pero también es mucho. Por otro lado, Retropod es muy fácil y fácil de recordar y de mencionar, pero es una palabra
que no es real, entonces Alexa se confunde. Flash briefings o los resúmenes de noticias tienen que ser en breve, porque Alexa, una vez que tú lo escuchas, no lo repite. Entonces, si tú estás buscando las noticias durante los días y las semanas, vas a estar repite y repite del Washington Post y esto te va a molestar. Google Home no expira. Y después, las noticias flash son muy difíciles de descubrir. Es muy difícil. Estamos tratando de sobreponernos a esto. La experiencia de estas noticias flash depende de lo que los usuarios ponen en sus búsquedas. Y también vimos que una lección muy sencilla la que aprendimos. Una buena historia se cuenta bien y esa es interacción de la voz, es el cambio que se ha visto. Y también las aptitudes, skills, es una aptitud que puedes abrir con Alexa e interactuar. Un recordatorio es lo que están haciendo nuestros radioescuchas de Skill. Están haciendo muchas cosas a la vez y están esperando las noticias día a día. Tenemos el skill que se llama Washington Post y son los titulares, el Daily 202, Gran Idea en Demanda y las notificaciones de las últimas noticias. Y esto es de lo que voy a hablar en particular. Cuando tú tienes algo de Washington Post, es lo que estamos un equipo de alertas que están mandándolo a tus aparatos móviles. Después de que te alertan, entonces ponen otra alerta en audio y eso se va a tu aparato de eco. Y cuando estos aparatos de eco va a hacer un sonido y dices, oye, ¿cuál es mi notificación? Por ejemplo, Alexa lo va a leer y estas alertas terminan después de 1 hora. Y no queríamos que nuestros radioescuchas regresaran a su casa y tuvieran millones de alertas. Las lecciones que hemos aprendido, como Bernie, mi jefe, dijo, nuestras notificaciones se meten mucho en las plataformas, así que solamente mandamos a las de mayor importancia. En la misma nota, las notificaciones también son muy molestas cuando estás tratando de dormir, así que solamente escogemos las más importantes. Y las terceras notificaciones, como el resumen de las noticias rápidas, también son difíciles de descubrir. Esta es nuestra skill existente, que ya se retiraron, la de los olímpicos, los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el conteo de medallas. Otro fue nuestro skill de elecciones, data día a día de las elecciones generales, pero también quería hablarles de nuestro skill de cocina, que nunca se ha lanzado, pero esto es muy difícil de hacer el skill. ¿Qué harías si pudieses cocinar con Alexa? Esto es una comunidad maravillosa. Cuando tú estás cocinando, tus manos están muy ocupadas y no puedes tocar tu teléfono. No que yo cocine mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si Alexa pudiese leer la receta y no tuvieras que tocar nada? Suena como una idea maravillosa. Y no lo fue. Pero aprendimos mucho de esto. Esto fue una de las respuestas que nos llevaron. Cuando estás cocinando y estás escuchando la información audio, es difícil recordar lo que te está diciendo. Por ejemplo, las recetas están llenas de listas y son difíciles de recordar. Este paso te está diciendo mezclar coco con arroz. Hay como 3 ingredientes, 3 listas. Entonces, esto era muy difícil que la gente se acordara la gente. Las segundas, los skills de Alexa expiran después de 5 minutos. Si te tomas más de 5 minutos, tienes que volver a abrir el skill y tienes que volver a empezar. Y tercero, el cocinar con un asistente de voz mata la interacción humana. Tú quieres hablar con tus hijos o tú quieres ver un programa de televisión o con tu compañero. Tú no puedes hacer esto cuando tienes un asistente de voz y se convierte en algo que te confunde mucho. Al trabajar con Alexa y flash briefings y skills es tecnología sumamente interesante, pero no es lo mejor que hay actualmente. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? Lo primero que no deberíamos de pensar no es donde puedas echar tu
contenido de audio no es otro lugar donde echas todo esto. Es muy importante porque cambia las expectativas del usuario alrededor de tu producto. En segundo lugar, necesitamos continuar enseñándoles a los radioescuchas cómo utilizar los aparatos. Hay una falta de información que no hacen que la gente no pueda utilizar sus aparatos a su mayor potencia. Y tenemos que tener colaboraciones significativas entre el equipo de contenido de noticias y el equipo del producto. Ambos equipos tienen una excelente relación y esto nos ayuda a experimentar otras formas en el negocio. Yo quisiera decir algo más. En el Post, mi equipo somos grandes en colaborar con las salas de redacciones y en especial sobre todo con la tecnología asistida de voz. Si quieren cualquier comentario o si quieres entrar en esto y quieres escuchar de lo que hemos desarrollado, por favor, ponte en contacto con nosotros. Y si quieres aprender más de nuestros productos, guapo.st/Smart Speakers. Gracias. Por último, tenemos a Kaylin Thompson, quien tiene una carrera distinguida en el mundo del audio, directora de contenido para Ecast y ahora es consultora. Gracias, Caitlin. Quería decir que este es un panel en el que todos son mujeres, es algo asombroso, es algo fantástico. Y eso es una de las conferencias más interesantes a las que haya ido. Soy la última persona que va a dar una presentación y voy a hablar de cosas muy aburridas, pero muy, muy importante. Les diré por qué en un momento. Si pudieran hacerme un favor, si pudieran sonreír para hacer que todos mis amigos se sientan celosos de no estar aquí. Muy bien, gracias. Muy brevemente haré una presentación breve. Espero que me hagan muchas preguntas porque cuando me piden que hable ante un grupo me ponen temas muy aburridos. ¿Cómo apoyas esto? ¿Cómo le haces esto? Aquello. Y he tenido la experiencia de con el Washington Post. Comencé el departamento de podcast en el 2005. La primer podcast que hicimos fui yo y otro compañero leyendo notas. La primera podcast de política. Yo, la verdad, no soy responsable de lo que pasó ahí después. Creé el departamento de Podcast en Time y también el espacio para radio público. Es algo asombroso. Y recientemente, hasta la semana pasada, estuve en Suecia con un podcast y aprendí mucho ahí sobre la monetización, cómo sustentar estas presentaciones en audio. Las respuestas son muy complejas y también estoy trabajando con una revista de tenis solamente en formato impreso y es algo también muy interesante. Como digo, espero que hagan muchas preguntas porque pues a todos nos interesa encontrar la manera de pagar por todas estas cosas. No tengo respuesta a todo, pero puedo comentarles mis opiniones. ¿Por qué es tan difícil todo esto? Si se lo preguntas a alguien, te van a responder algo diferente, ¿verdad? Y cada uno de nosotros estamos tratando de encontrar la respuesta porque es algo muy difícil. No hay muchas estadísticas, la gente mide diferentes cosas, los filtros por todas partes, y aún no tenemos la información de los usuarios. NPR1 tiene muy buena información, Spotify también, pero por lo general no es información que puedan compartir con otros medios digitales. Los CPM son muy altos, o sea, $100. ¿Sí saben qué es CPM? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se los explico? ¿No se los explico? Ok. Comprar una podcast es muy complicado porque lo tienes que hacer la medida, ¿verdad? Quizá, ¿qué más podría comprar? No estoy seguro. Todo eso es muy confuso, por eso hay muchas diferentes formas de hacerlo. También para los creadores, aquí supongo que sería la mayoría de ustedes, que no saben cuál es el valor que le puedes poner a tu show. Quizá pueda hacer algunos comentarios al respecto. ¿Pero por qué vale la pena? Pues hemos oído muchas razones. Estoy hablando con ustedes periodistas.
Esos, los, el periodismo más emocionante que esté ocurriendo existe en gran medida en estos métodos de hacerlo. Y es un muy buen servicio porque la radio pública es para beneficio de todos y tuvo una influencia muy grande en a los principios de los podcasts. Pero imagínense en los primeros días de YouTube que eran como documentarios de 4 minutos. Y hay mucha diversidad, muchos diferentes formatos que permiten una gran riqueza, una gran escala que es hacia donde se dirige esta forma de llevar las noticias y relatos y historias al público. El audio es algo magnífico, es bueno para los medios de comunicación en todas partes del mundo. He sido periodista de multimedios y ahora también en una revista que solo tiene un formato impreso. Podríamos decir que eso es algo muy bueno, oír nuestras voces, las voces de los demás. Buena noticia, su podcast tiene algún valor. ¿Cuál es el valor? Pues depende, porque son muchas las variables. Probablemente vale dinero, pero dependiendo de su tamaño, de cuál sea tu nicho, si eres la única persona que lo está haciendo, un podcast de tejer, pues vas a ganar todo el dinero que se puede ganar en ese campo. Si haces un podcast y nadie te está oyendo, pues quizá no valga mucho dinero. Podría representar un valor para tu marca, ¿verdad? Definitivamente IP. Tuve una reunión con Marsh Morles que vendió su compañía y las están convirtiendo, van a convertir sus podcasts en películas y cosas así. Y pues esas son cosas que van y vienen. Y algo que creaste tú ahora quizá podría valer mucho en el futuro. Así que, ¿cómo establecer cuál es el valor de tu programa? ¿Es algo mensual? ¿Es algo que dura 23 minutos? ¿Es un archivo de audio de alguien leyendo los encabezados del diario? ¿O es una alerta de 1 minuto del Washington Post que te dice que algo sucedió cerca de donde vives? ¿Es un programa de tenis, un programa que tengo yo con un productor que acaban de nominar para un premio Peabody? Donde pones a hablar a los tenistas de sus opiniones y los comentarios que han hecho aquí en cuanto a cómo promocionar estas cosas son muy buenos. Las respuestas a esas preguntas determinan más bien el valor que se le podría asignar a tu podcast. Y probablemente si tu público es numeroso, pues tendrás gente que quiere invertir en publicidad. Depende de cuándo la subes el podcast, la frecuencia sí se traduce en valor y les puedo mostrar una calculadora de ingresos y algo también es cuál sería la fuente de ingresos ideal. ¿Quieres tener un programa que llegue a un grupo de personas amplio para que los que quieren poner publicidad en él se sientan interesados? Pues qué bueno. Pero vas a tener un programa premium, vas a vivir de Patreon, vas a tener patrocinadores, va a ser por membresía. Todos los medios de comunicación están batallando con estas formas y no puedes enfocarte en una sola cosa. Pero quizá hay que ver el valor que la gente está dispuesta a pagar por lo que tú ofreces. Es algo que debes tomar en cuenta. Como podemos ver, esa es una calculadora de ingresos. Es un ejemplo genérico. Si pones tú aquí la verdad que quieres 25,000 descargas por episodio, en 2 segmentos de publicidad, cantidad de minutos. Si sale por semana, podrías ganar de 44,000 a 83 por año. ¿Les sorprende? ¿Les parece que es altísimo? ¿Cuántas personas piensan que es demasiado bajo? Les da igual, ¿verdad? Ya se quieren ir. ¿Para qué hago esta presentación, verdad? Bueno, distribución.
puse aquí a Faye Dunaway porque esa es la parte muy sexy de la presentación. Bueno, ¿qué es una red? Pro, y les voy a dar ejemplos en un momento. Pueden crecer y monetizar tu programa. Eso es uno de los pros. Un grupo de shows similares, ¿verdad? Te permite que vayas con una compañía y decir, puedes tú promocionar o hacer publicidad, porque representamos atraemos demografías similares y puedes hacer una promoción a través de todos los diferentes programas dentro de la misma red. Sin embargo, son como un jardín cerrado y tengo que convencerlos a que me dejen ser parte de su red. Y, por ejemplo, puedo invitar yo a alguien de otro programa que sea un invitado en el mío y así. Nosotros en Acast estamos recomendando otros podcasts y eso es algo importante también. Y hay shows que son un hit y te ayudan a lanzar e incubar programas nuevos. Esas son algunas de las redes que existen. Algunas de ellas se conocen muy bien y hay otras. Las diferentes plataformas. Las plataformas son como SoundCloud, Arte19, Acast y creo que estas son casi todos y Megaphone también. Aquí subes tu podcast y de allí se distribuye al público. También iTunes. Y también o le pagas a quien a donde subes tu podcast y hay oportunidades muy buenas. Y sueles poder llegar a audiencias en las que no habías pensado porque te descubren, porque es un lugar a donde toda la gente va a buscar podcasts. Bueno, ya terminé. Este soy yo, ¿verdad? Porque trato de pensar en el futuro todo el tiempo y en el futuro es enfocarse en los nichos, ya sea una revista de tenis o un podcast o plataforma de un tema que te interesa mucho y valoras tanto la relación con ese podcast que estás dispuesto a sacar la billetera para pagar por el servicio. Así que eso es una parte de las cosas más interesantes que veremos en el futuro, enfocarse en los nichos. Muy bien, quiero comenzar, pero si quieren hacer una pregunta, por favor, adelante. Me gustaría comenzar con una pregunta complicada para muchas salas de redacción. ¿Cómo equilibrar la autenticidad, que es algo de lo que oímos frecuentemente en el audio, con la calidad? ¿Cuán importante es la calidad? ¿Cómo pules tu producto? Magnífica pregunta. De hecho, es una de las cosas que vemos al ver los datos desde el punto de vista de una organización y tomando en cuenta todos los trabajos que he hecho, puedes tener un producto producido de la manera más bella y en realidad cuando ves la data es que lo que la gente valora es la información y no piensan tanto en cuanto al nivel de producción. Y nosotros estamos muy preocupados con la belleza de la producción. El primer programa con el que yo trabajé se llamaba el podcast Llámale a tu novia. Y la mayoría de las personas con quienes trabajé en NWYC decían, qué buen contenido, pero qué malos micrófonos teníamos. Y les decía, tú eres el único que te preocupa de los micrófonos. Tenemos fanáticos de nuestro podcast, nos oyen platicar aquí, ¿verdad? Somos muy amenos, una presentación. Y sí, yo sé que los micrófonos no eran de lo mejor y el show siguió mejorando en la medida en la que creció. Pero
la vitalidad del programa era muy bueno. Sí, prodúcelo lo mejor que puedas, pero que no sea a costa de la autenticidad. Avanza en la dirección de autenticidad, que sea algo real. No te preocupes tú porque hay un ruidito en el micrófono o algo. Me gustaría preguntarles, tú vienes de Vox, ya hacen estos podcasts explicatorios de explicación. ¿Cómo usan ustedes el audio para desarrollar o llegar a nueva audiencia? ¿Puedes usar los podcasts para cultivar nuevos seguidores? Sí, pienso que uno de los shows nuevos eh, explican dos maneras diferentes en las que podemos pensar en esto. El impacto, bueno, lo que Sara hace es una de esas personas que no salen de la sala de redacción. Una de las presentaciones que vimos está en la sala de redacción y Sara sí sale, más bien ella sí sale al mundo para hacer reportajes. Y algunos de los podcasts que ya tenían cuando yo llegué eran para personas como que están muy interesados en las sutilezas de la política. Hay otras que son para personas que están interesadas en las políticas, pero que les gustan relatos muy interesantes. Y pienso que por medio de ese programa llegamos a una audiencia nueva. Y lo mismo podría decir para los programas de explicación. Es un programa a diario que muy ameno y utiliza la sala de redacción de Vox eh, los usa como expertos, como peritos en algún tema y llegamos a una audiencia más amplia, gente que quizá no estén tan interesados en los detalles de la nueva ley impositiva, por ejemplo. Ann, quería preguntarte sobre la descubribilidad. Para mí eso es algo, me parece que es como el mayor desafío, ¿verdad? Esas experiencias interactivas. ¿Podrías decirnos un poco sobre cómo podrían las plataformas ayudar a que la gente te encuentre? Y las compañías nuevas tienen esperanza. Tienes que ser como el Washington Post para que te ponga atención la gente. En Alexa, no. Alexa es algo que está abierto a todo el mundo. Hay muchas listitas que puedes hacer tú. Hay, ¿verdad? Pues hay programas que te ayudan para decirte dónde hay bicicletas disponibles, de bicicletas públicas, ¿verdad? Pero la descubribilidad es definitivamente uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado y eso es algo que se ha creado que hemos creado métodos por medio de los cuales los usuarios nos pueden encontrar. Sería asombroso si Google y otros nos pudieran ayudar, pudieran facilitar las cosas. Pero sí, se trata necesitamos hacer correr la voz de que existimos, que tengan acceso. Y la gente se las ingenia para encontrarnos. Sí, los jóvenes son una nueva generación. Si hubiera alguna pregunta, por favor, acérquense al micrófono. Caitlin, ¿podrías decir algunas palabras sobre las redes y cómo podríamos gestionar esas relaciones? Si eres parte de una red, ofreces recursos que todos los integrantes necesitan, ¿o qué? Sí, es que hice mi presentación muy rápido y estaba al mismo tiempo como queriendo bailar para que la presentación fuera más amena. Pero pienso que tiene que ver con los recursos que necesitas. Si eres una compañía nueva que se promociona muy bien y que tiene una idea de quién es la audiencia ya por medio de encuestas o algo así, entre más te conozcas a ti mismo, no quiero decir entre más conozcas tu marca, digamos que tienes una muy buena manera de promocionarte, quizá no necesites una red para amplificar tu voz. Si no necesitas quien te ayude, pues participar en una red quizá se te pone en el camino. Yo diría que algunas veces las redes son un sistema cerrado, no permiten que entren gente nueva, a menos de que después de un estudio riguroso. Y también como que estás hablando con el mismo público, y eso es algo que me parece a mí malo, ¿verdad? Estamos pensando que como 25% de la gente escucha podcast con regularidad,
pero al mismo tiempo, pues no es algo bueno. Necesitaría ser 80, 90% de las personas. ¿Cuántas personas oyen música, verdad? ¿Verdad? Mucha gente. Y ese debería ser nuestro punto de referencia. Si estamos en una, eh, digamos, enfrentándonos a Netflix, a otros tipos de entretenimiento, ¿por qué estás oyendo ese show y no el mío? ¿Por qué este sí y aquel no? Para mí las redes pueden ser muy útiles si eres nuevo, tienes un concepto muy bueno, pero no puedes incubarlo, echarlo a andar tú mismo. Por otra parte, si tienes los recursos a la mano, ya sea porque eres un independiente que ha trabajado muy duro o porque eres una sala de redacción donde puedes encontrar todas las cosas que necesitas y lo puedes amplificar de otra manera sin sacrificar pues todo lo que tendrías que sacrificar, por ejemplo, en tus ingresos, a veces no conviene entrar a una red. Los newscasts y los podcasts son lo mismo, comparten muchas de las características, o sea, estos son comentarios sin intermediario, es una voz humana, y se lo pregunté a los del panel de newscasts y se las pregunto ahora a ustedes también. Hay muchos podcasts, para mí por lo menos eso significa que tengo que seleccionar cuál de ellos voy a oír, porque solo tengo X cantidad de minutos que les puedo dedicar, cuáles voy a escoger. De sus formatos, su duración, influye en, digamos, hay muchas cosas. ¿Qué pueden hacer los productores para sobresalir? Vaya, son como varias preguntas en una. Sí, hemos visto algunas cosas sobre la duración, pero es casi como, no tiene sentido la pregunta porque 18 o 20 minutos es el punto perfecto, pero muchos quieren oír de 5, de 20 minutos, otras más largas, así que depende de cuál es el propósito del podcast y el concepto de ser buenísimo y el contenido no aburrido. Y hay que diversificarse todos los días. Algo que nos parece que nos produce mucho entusiasmo son los aparatos, estos bocinas inteligentes, porque la gente puede ir a la tienda de Apple, ¿verdad? Es una experiencia horrible, ¿verdad? Han ido a la tienda de Apple, mucha gente. Aunque sepas qué es lo que quieres oír, eh, no, no te sirve de mucho ver qué es lo que contiene. Pero si le dices a la bocina, tócame mi lista de matutina y me da, no sé, como el clima, las condiciones del tiempo local, y para eso el formato corto es muy útil, ¿verdad? Ahí también oigo otros programas matutinos que, ¿verdad? Te dura como 25 minutos mientras estás preparando para salir a trabajar, y eso es algo muy bueno porque el contenido es muy bueno, y es la primera vez que se hizo un podcast de ese tipo, y no solamente podemos depender de una sola manera en la que el público te puede encontrar. Hay que tener diferentes maneras de que te encuentren. Las cosas seguirán cambiando y siempre, ¿verdad? Saber qué es lo que tú produces, eso es lo que determina la calidad de la historia, de producción, etcétera. Sí, el Daily 202 tiene que ver con, es nuestra newsletter más popular. Antes llegaba a las 60 páginas. Jane Coleman, la reportera, se despertaba como a la 1 o 2 de la madrugada para redactarla. Y yo me despierto a las 5 de la madrugada. Pero obviamente eso es lo que menciona Caitlin. No haríamos una versión de 60 páginas para que se la pidas por medio de Alexa. Tiene que ser más corto, pero de calidad. Y hacemos otras versiones en las que dejamos muy claro cuándo comienza la sección, cuándo termina la sección, primer encabezado, segundo encabezado, tercer encabezado. Y eso es algo que es muy específico para la versión de audio. No estoy respondiendo a la pregunta, pero esos son los comentarios que se me ocurrieron. Uno de los temas que oí de casi todos ustedes es cómo ver la manera en la que podemos llevar el ADN que tu red comparte y aprovecharlo sin tener que replicarlo. Un ejemplo que se me ocurrió es
el de una nota en una revista, uno de nuestros reporteros hizo en cuanto al movimiento opositor de Venezuela, pero luego lo subieron ahí y fue una experiencia extraordinaria poder oír las voces de la gente que entrevistaron en Venezuela. Obviamente en NPR, ¿verdad? La gente que los escucha está muy comprometida para con ustedes. Con Vox y el Washington Post, la sala de redacción está dispuesta a cooperar con lo que suben como audio. Sí, la nota de Venezuela fue buenísima. Sí, algo que ha sido muy bueno en Vox es que tenemos mucho talento joven. Y eso es algo que es algo muy bueno y a veces es un poco no muy bueno. Porque en WNYC tenía muchas personas que eran mis mentores y luego llegué a Vox y me di cuenta que yo era una de las mayores y era como una locura, ¿verdad? Porque todos eran más jóvenes que yo. Eso significa es que hay muchas personas con gran entusiasmo, dispuestos a aprender muchas cosas. No que los mayores no lo puedan hacer, pero en mi experiencia son los jóvenes los que más entusiasmo muestran y están listos a hacer las cosas que tienen que ver con tecnologías nuevas. No hemos visto falta de entusiasmo en nuestra sala de redacción en cuanto a ayudarnos con los podcasts. Probablemente habrán sido, bueno, ¿verdad? Si nos faltan los recursos, pues no se puede hacer. Pero ha sido algo muy emocionante tener tanta gente que está dispuesta a participar. En contraposición a eso, cuando yo fui a Reveal, todavía no estaban explorando los podcasts, eran otros tiempos, aunque fueron hace como 5 años apenas, solamente. Y muchas personas que habían forjado su carrera por medio de investigaciones asombrosas decían, ¿y yo para qué quiero hacer esto de las podcasts? Allí sí fue un desafío. Pero creo que lo que he visto, y esto va de la mano con lo de respeto mutuo, si tratas, lo que trato de decirle a la gente es que estoy tratando de llevar tu historia a la mayor cantidad de personas en la mejor manera posible y por eso queremos hacerlo en una plataforma diferente. Y eso es algo que a mí me produce mucho entusiasmo. Te quería preguntar a ti cómo el audio comenzó en la radio, para decirlo de una manera muy sencilla. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué podemos anticipar? ¿Qué es lo que más te entusiasma? Vaya, si tuviera una bola de cristal podría ser una consultora que cobraría mucho. Como Caitlin. Quiero ser como tú cuando crezca. Muy buena pregunta. Yo pienso que estamos avanzando a un mundo en el que los sistemas de activos por voz van a ser muy influyentes. ¿Verdad? Sería como un Palm Pilot, ¿se acuerdan? Estamos en esa fase. Ese no era el punto final de la tecnología. Pienso que todo esto va a progresar. No vas a tener solo una bocinita en tu casa, vas a tener un asistente en tu teléfono, en tu casa, en tu auto, que te podrá seguir a todas partes. Y pienso que el audio está preparado para eso, porque lo puedes llevar cuando sales a correr, lo vas oyendo cuando vas en el auto, lo mismo comienzas a oír en el radio, cuando entras a la casa, comienza a tocar en tu sistema de tu casa. Esa portabilidad de entre una plataforma y otra es algo que te permite tener una conversación y encontrar lo que quieres en el momento que lo quieres. Pienso que hacia allá se dirige el futuro, pero pues no sé, podría ser diferente. Y, ¿verdad? Si tú le pides con la voz, lo que esperas es que te respondan, ¿verdad? Es como sentarse alrededor de una fogata contando cuentos. Y pienso que esto es algo que no desaparecerá, es algo que los seres humanos han estado haciendo por toda la historia. Gracias a ustedes, con eso terminamos. Gracias por acompañarnos hasta ahora.